Hola, hola, presidenta, buenas tardes. Natalia González, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Bienes Nacionales, y por su intermedio agradecer a los parlamentarios y parlamentarias que nos escuchan y nos reciben en esta oportunidad. Eh, nuestro ministerio tiene como objetivo administrar y gestionar el patrimonio fiscal y la regularización de la pequeña propiedad raíz. Somos cerca de 1.000 trabajadores y trabajadoras, de los cuales el 30%, es decir, cerca de 300 trabajadores y trabajadoras, están contratadas por la vía de los convenios, con la particularidad de que son contrataciones de convenios que llamamos del tercer nivel de precarización, porque son convenios contratados por fondos de terceros, es decir, contrataciones, convenios que suscribe el Ministerio de Bienes Nacionales con municipalidades, con la CONADI, con el Ministerio de Desarrollo Social, para cubrir funciones propias, particularmente vinculadas con la regularización de la pequeña propiedad raíz. En ese sentido, 670 trabajadores y trabajadoras somos funcionarios y funcionarias de planta y de contrata, con un reglamento orgánico del año 1981, es decir, con más de 40 años sin modificaciones, y con una ley de plantas modificada en 1998. Esa ley de planta consta y reconoce 278 trabajadores y trabajadoras contratadas bajo esa modalidad, descontando 40 funcionarios que son funcionarios directivos y por lo tanto designados. Eh, en ese marco, en el contexto del fortalecimiento institucional, nuestro ministerio ha solicitado, y nos hacemos también partícipes de aquello, poder propiciar mayor dotación para el 2024 en materias específicas. Y esas materias son la habilitación específicas, y que desde el punto de vista presupuestario demandan muy pocos recursos. Eh, el SIAC, habilitación de 6 cupos para las oficinas donde opera un solo funcionario o funcionaria del SIAC. Nosotros tenemos situaciones tan dramáticas como, por ejemplo, la Araucanía, donde un funcionario atiende diariamente de manera presencial a cerca de 70, 80 personas. Esa es la ciudadanía que atiende diariamente un funcionario. Tenemos también en Coquimbo, en Antofagasta, Maule, O'Higgins, la provincial Castro, con una solicitud específica de 6 cargos técnicos grado 15, que reitero, en términos de materias presupuestarias son muy, es una materia muy específica y con un presupuesto más bien acotado. Solicitó también nuestro ministerio fiscalizadores adicionales, 12 fiscalizadores, para poder cubrir la cobertura actual que no se cubre con la cantidad de fiscalizadores que tenemos. Estos fiscalizadores fiscalizan, obviamente, valga la redundancia, la propiedad raíz, concesiones de uso gratuito y el estado de situación de los inmuebles que se han entregado en concesión, y en otras condiciones. Eh, y por último, tenemos la solicitud de aumento de las remuneraciones más bajas de nuestros compañeros y compañeras contratadas por la vía de contratadas por vía contrata, la contrata que es regular, que es una contrata anual, eh, aplicando perspectiva de género, y esto implica aumentar las condiciones y las mejores laborales de aquellos trabajadores que están administrativos y auxiliares, que están en grados 20, que son mayoritariamente mujeres. Allí tenemos aquello que se ha venido denominando feminización de la pobreza también en el Estado. Nuestras compañeras son las peor remuneradas en el Estado, y eso da cuenta de este requerimiento que hace nuestro ministerio, que implica que funcionarios y funcionarias, mayormente, reitero, mujeres en grados 20, en el estamento administrativo y auxiliar, puedan pasar al grado 17. También estamos hablando de un porcentaje en términos presupuestarios bastante reducido. Y por último, nuestra Asociación de Funcionarios y Funcionarias ha solicitado, y entendemos que eso ha sido acogido por el ministerio, por nuestras autoridades ministeriales, la contratación de un estudio que nos permita precisamente hacer un levantamiento de dotación, a propósito de lo que señalé en una primera instancia, que tenemos 1.000 funcionarios y funcionarias, y de esas 300 que cumplen funciones regulares están contratadas por la vía
de financiamiento, financiamiento externo, que se denomina fondos de terceros, y que terminan finalmente cubriendo las necesidades y los requerimientos ciudadanos con esta contratación de carácter precario. Son contrataciones a veces incluso de meses, de 3 meses, pero que se van renovando. Y eso implica que tenemos funcionarios y funcionarias en esa calidad. Funcionarios hablamos porque son trabajadores, no tienen la calidad de funcionario público, están desempeñando funciones de carácter regular, particularmente, reitero, en materias de regularización de la pequeña propiedad raíz, pero que adicionalmente tienen algunos y algunas de ellas 10 años, 8 años en el ministerio cumpliendo funciones regulares sin posibilidad de acceder a una contrata. Y eso lo grafico y lo reitero es a propósito de esta solicitud, lo reitero a propósito de esta solicitud de estudio de dotación que hemos costeado también y que nos permitiría determinar cuántos trabajadores y trabajadoras contratados requiere, contratados formalmente, digamos, ¿ah? No contratados por la línea de la contrata, requiere nuestro ministerio. En ese mismo marco, quisiéramos relevar que estamos trabajando, dada lo que yo señalaba, nuestro reglamento orgánico del año 1981 y una ley de plantas cuya última modificación fue en 1998. También estamos trabajando en una política de gestión de personas que nos permita avanzar y apalancar en mejoramientos remuneracionales para funcionarios y funcionarias que no solo llevan muchos años en el ministerio, sino que han dado buena parte de su vida en el Ministerio de Bienes Nacionales sin tener retribuciones justas finalmente, ¿no? Yo diría que ahí con eso me quedo y quisiera, si tú quieres entregar algunos, y le pediría si nos da unos minutos para entregar algunos elementos en el mismo sentido a nuestro compañero. Tienes que dar el teléfono. Gracias. Sí, tienen la palabra, Presidente, disculpe, muchas es que gracias. estaba viendo los tiempos. No te preocupes. Gracias también a los diputados que nos dieron el espacio. Eh, la presidenta hace una panorámica por las solicitudes del presupuesto que institucionalmente, o sea, que nuestra ministra va a presentar ahora. Nosotros hemos apoyado en el proceso de formulación del presupuesto, preocupándonos de los aspectos que tienen que ver con las cuestiones de personal y sindicales, esencialmente, pero que entendemos también tienen un impacto importante sobre los resultados de los servicios que nosotros le entregamos a la ciudadanía. El Estado está hace mucho tiempo involucrado y tratando de impulsar mejorar la calidad de servicios que entregamos a los ciudadanos. Particularmente, es una cuestión transversal. En el PMG este año se pide trabajar en la satisfacción de los usuarios, ¿cierto? Y en el tema de digitalización. Ambas cosas deberían implicar mejorar la satisfacción de los usuarios. Sabemos que cuando se mejora la calidad de los servicios que le entregamos a los usuarios, el Estado también se legitima más, la función pública se legitima más y el rol público, digámoslo, se releva en la sociedad. ¿Ya? Eh, Eso para nosotros es importante y lo entendemos. Son varios los factores que afectan a cómo los ciudadanos se sienten atendidos o no, bien o mal, por el Estado. Hay temas de infraestructura, hay temas de información, pero también para nosotros es esencial el tema del trato que reciben por parte de los funcionarios que los atienden. Mi presidenta decía, en Temuco tenemos un CIAC, una persona de la Oficina de Hacienda Pública, a atender a 70 ciudadanos que diariamente van de forma presencial, más las consultas por correo, teléfono que llegan. Evidentemente nos preocupa el aspecto humano y el aspecto del personal ahí, pero también pensamos, ¿qué pasa con la gente que va a preguntar por sus trámites, que va a pedir ciertos consejos, asesoría, por ejemplo, los temas de regularización de títulos que son clave allá, y que se van muchas veces sin tener una respuesta clara, dado el tiempo que nuestros funcionarios pueden dedicarle a trabajar? O sea, los funcionarios ahí comentan, atiendo a una señora, 10 minutos, una señora que viene a una zona rural, viene muy lejos, la señora me da las gracias, después de los 10 minutos de conversar, pero se para a conversar con un guardia. Y el guardia, y le pregunta al guardia un poco lo mismo que le preguntó al SEC. Entonces nosotros entendemos que es clave poder reforzar ese aspecto del funcionamiento del servicio. Entendemos también que, como cualquier organización, tenemos también harto que mejorar en temas de eficiencia, ¿cierto? Y que no es solo la atención de público, sino que también podamos responder más rápido, etcétera. En ese esquema es donde yo quiero hacer el vínculo con lo que decía la presidenta, porque nosotros efectivamente tenemos una dotación de menos de 700 personas, planta y contrata, y la gran mayoría de las personas que trabajan en regularización de títulos, que es lo más masivo en las regiones, son personas que están contratadas con fondos de terceros. Esto es plata que
en una parte muy menor entra el presupuesto del ministerio, pero también una parte muy importante no entra el presupuesto, no se ve ahí. Y son personas que han trabajado un año, 10 años en esto, en condiciones de trabajo precario, que es lo que nos interesa. Pero también, fíjense que se genera una situación que distorsiona bastante la realidad y la forma en que nosotros miramos y podemos evaluar el funcionamiento de los servicios públicos. Porque la CONADI, quiero poner un ejemplo concreto, tiene el programa de tierras y agua, y dentro del programa de tierras y agua tiene un componente que es de regularización de títulos. Bueno, la única institución del país que puede regularizar títulos de dominio es el Ministerio de Bienes Nacionales. Pero la CONADI tiene un monto, voy a dar un ejemplo, esto no es un dato real, pero por ejemplo, tiene 100 millones de pesos, es mucho más, 100 millones de pesos, que se los transfiere al ministerio vía convenio. Parte de eso entra el presupuesto, otra parte no. De lo que estamos seguros es que no llegan los 100 al ministerio, llegarán 80. Bueno, habrá temas administrativos y otras cosas que digamos que exigen gastos, que hacen que esa plata, que debería estar aportando a la señora Juanita, ¿no? Al ciudadano, no esté donde tiene que estar, po. Y eso es una muestra nomás, porque eh, hay múltiples convenios con municipalidades para hacer el mismo trabajo. Las municipalidades no pueden regularizar, pero ponen plata en el ministerio para que regularice. Y sobre todo con los gobiernos regionales. Eh, Hay casos donde se ha otorgado a organismos que son del tercer sector, ¿cierto? Plata para proyectos de regularización, cuando si ni siquiera hay otro servicio público que pueda regularizar, ¿cómo va a haber otra institución que pueda hacerlo? ¿Ya? ¿Cuál es el asunto acá? Que nuestro ministerio, por suerte, no ha tenido jamás, por lo menos de los 20 casi años que llevo trabajando ahí, algún problema de tipo de probidad en el uso de los recursos o de contratación de personas, etcétera. En cambio, cuando miramos hacia afuera, sí nos hemos encontrado con esos problemas. Por otro lado, está el tema de productividad. Yo entiendo, nosotros miramos, tenemos los datos concretos, se pueden entregar si fuera necesario, que se firman acuerdos, ¿cierto?, con otras instituciones para regularizar cierta cantidad de casos y nosotros con esos dineros podemos hacer el doble. Y hemos hecho el doble. ¿Ya? Entonces, en la práctica, el ministerio tiene una estructura que está parada y que existe, se mantiene a través del tiempo, que no está recogida en nuestra ley de planta y que tampoco se recoge, apenas parcialmente se recoge en la ley de presupuesto. Entonces, la intención nuestra es, entendiendo el marco en el que estamos, que es una situación económica compleja, de generación de ingresos, no queremos generar más gastos ni nada de eso, pero sí queremos una cuestión que es fundamental. Primero, tener una línea base que nos permita decir, evidentemente, sabemos que van a haber funciones, lugares, unidades, espacios territoriales donde quizás hay más gente de la que tiene que estar, pero también sabemos que hay muchas otras donde no hay donde no hay la cantidad suficiente de personas que tienen que hacer un trabajo para responderle a la ciudadanía. Entonces, para nosotros es clave poder tener esa línea base para poder presentar las solicitudes que hacemos, los requerimientos con fundamento. ¿Ya? Lo más probable no es que uno encargue un estudio para tener la respuesta, una respuesta conocida, ¿no? Pero lo más probable es que nos encontremos con que esas personas que trabajan durante 10 años a honorarios afuera son cargos que tienen que ver con función propia y son puestos que se necesitan en la institución y que hoy día no están. ¿Ya? Entonces, para nosotros es clave el tema de financiar ese estudio. Entiendo que se está pidiendo algo así como 50 millones de pesos, no tengo el dato exacto, entendemos que no es un número muy grande, ni siquiera en el marco del presupuesto, pero sí también hacer énfasis en estos puestos que para nosotros son claves. Personal de atención de público, considerando que esto está haciendo también con mejores tecnologías y todo. Y por último, el tema de los fiscalizadores, que tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado de revisar qué se está haciendo con los terrenos fiscales, ocupaciones irregulares, tomas, etcétera. Eso, gracias, presidente.